Con este acto cerramos pues la semana del centenario de la Real Federación de Castilla y León aquí en Soria, una semana por la que han pasado 4.000 personas, 4.000 sorianos por la exposición, así que les agradecemos muchísimo a todos ellos pues esa acogida de la exposición en el Palacio de la Audiencia. Igual que os agradecemos a vosotros, José Antonio Culebras, Ángel Calvo, Joaquín Alcalde, Ángel, el presidente del Sporting Usama, y Víctor Márquez, Sociedad Deportiva Almazán, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Vamos a hablar en familia, como decía. Yo me voy a sentar aquí porque así de verdad va a ser de tú a tú, junto a Luis, que tiene muchísima confianza con vosotros para poder hacer ese diálogo. Sí que os pido que cojáis los micrófonos, ¿vale? Para que en la grabación se escuche bien. Y yo quiero empezar con la primera pregunta. La voy a lanzar y quien quiera que responda. Los mejores recuerdos que tenéis todos vosotros del fútbol soriano. Podéis remontaros muy atrás o no tan atrás, quizás a lo mejor Víctor, que es más joven, o José Antonio, lo que consideréis. Más joven. Venga, ¿se oye? A ver. ¿Ahora? Víctor, otro lado. Mira, a ver. A ver. ¿Se me oye? Sí. No. No se oye ninguno de los dos. Sí, hola. Vale. Sí, vale. Supongo que vas a copiar. Vale, pues... Vale. ¿Quieres saltar, Jule? Creo que no sé cuál de los dos es. Déjame un segundo, perdonadme. Creo que es este. Es este. Perdonad. Vale, no te preocupes, si no lo hacemos Vale. así, así que sí. no Ando sin micrófonos, Víctor, no te preocupes, venga. Sí, nada, ahora se me oye. Se oye. Sí. Nada, bueno, pues yo quizás sea el más joven de los aquí presentes y bueno, mis recuerdos, pues bueno, si me tuviera que quedar con recuerdos, pues yo tengo una mezcla de jugador que he estado, pues bueno, toda una vida ligado a un club, que ha sido la Sociedad Deportiva Almazán, y bueno, y estos últimos años, pues compaginándola con la junta directiva y como presidente del club. Si me tengo que dar con un recuerdo, pues está muy presente y muy cercano en el tiempo, porque fue pues jugar una eliminatoria de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. Pues, pues supone pues un premio para los más de 50 años de historia que tiene nuestro club y bueno, seguramente el partido más importante de nuestra historia. Y bueno, pues como andamantino, como soriano, para mí sí que es el recuerdo más especial. Supongo que nuestros compañeros tendrán otros muchos. A ver, sí, se oye. Bueno, pues dentro de esos recuerdos, ¿no? Está claro que estamos hablando de 100 años y nosotros somos, yo creo que un poco de la última época, ¿no? Yo creo que, hablando en primera persona, yo creo que todavía no había llegado a Soria y yo creo que un poco lo que le dio un altavoz a nivel nacional a la provincia de Soria y concretamente a Numancia fue lo que muchas veces habéis comentado, ¿no? La gran experiencia de la Copa del Rey, donde yo creo que eso puso en el mapa pues al fútbol soriano. Yo creo que más allá de los propios numantinos, yo creo que todo el mundo de todos los clubes de la provincia tenían que estar muy orgullosos, ¿no? De poder haber dado ese salto y que así se reconoció y siempre se ha reconocido de que yo creo que eso fue un salto de calidad, ¿no? Y luego pues para mí esa ha sido la máxima reseña, ¿no? Y bueno, pues creo que aunque es un hito, eso que te comento, yo creo que sigue siendo un hito en esos 100 años, gente anónima que trabaja en la sombra, que para mí tiene mucho valor. Aquí tenemos grandes ejemplos que ya no están con nosotros, pero que merece mucho la pena recordarles porque bueno, somos una provincia pequeña, pero que también ha hecho mucho para darle un gran valor a este fútbol de Castilla y León. Ángel, a lo mejor tus recuerdos han sido distintos, ¿no? Desde otro punto de vista. Bueno, yo tengo recuerdos buenos, menos buenos, buenísimos y malos. Y no miro a nadie. Pues háblanos de los buenísimos. Bueno, es una broma entre el delegado de aquí y yo, ¿sabes? Yo puedo hablar como árbitro y como también directivo, evidentemente, del Calasan, pero como representación un poco de los árbitros, pues a mí no me cabe otra cosa que decir
que los comienzos fueron muy difíciles, pero claro, el recuerdo más grande que tengo, pues es un día que me iba yo de vacaciones a las 8 de la mañana y me había acostado pronto porque había que madrugar y puse 4 días antes, había salido un periodista famoso que había en aquella época que vestía de unos colores llamativos en cuando las entrevistas, ya sabéis seguramente a quién me refiero, y si no, si tenéis duda me preguntáis. Bueno, pues él había lanzado 4 días antes los árbitros que iban a subir a Primera División y no nos había nombrado a ninguno, no acertó ninguno de los que luego subimos. Entonces esa noche, oyendo pues su programa, yo estaba esperando que dijera algo y efectivamente dijo que habíamos subido, pero que habíamos subido los 4 peores que habían en segunda división. ¿Qué le vamos a hacer? Él 4 días antes había dicho, señor Plaza, que era el presidente, le hemos robado la cartera y ya sabemos quiénes son los que suben. Y dio 4 nombres que no ascendió. Pues para mí ese recuerdo, esa noche fue lo más importante. Y que luego a las 8 de la mañana ya me llamaron de Soria, pues la gente para felicitarme porque se habían enterado. Ese es el momento que no puedo olvidar de toda mi vida deportiva. Joaquín, a lo mejor aquí a ti hay que preguntarte qué recuerdo o qué entrevista ha sido la mejor que has contado, que has relatado. Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo ahora. Yo lo que sí me acuerdo, y lo comentaba el otro día contigo, en la exposición de la audiencia, en tiempo cuando los equipos de Primera División viajaban por carretera, era frecuente que sobre todo el Valladolid, cuando iba a jugar a Zaragoza y sobre todo a Barcelona, hicieran noche en Soria y se alojaran aquí. Entonces había un hotel, el Hotel Las Heras, ahora el edificio continúa remodelado, se llama de otra manera, Leonor Centro, no sé cómo se llama. Y resulta que se alojaron ahí. Y entre ellos venía una foto, me llamó la atención el otro día en la audiencia, estaban 2 lesmes, los hermanos Lesmes, ceutís, pero afincados en Valladolid, sobre todo el mayor, Paco. Y yo recuerdo que a Paco le hice Rafael me parece que era el que jugaba en el Madrid de lateral izquierdo. Y yo a Paco le hice una entrevista que publiqué entonces en Campo Soriano. Era el único periódico que salía entonces en Soria, el Hogar y Pueblo, el actual Heraldo Diario de Soria, salía en el Burgo de Osma. Y si me preguntáis de recuerdos, yo me tengo que retrotraer todavía muchísimo más atrás, cuando la sede del Numancia estaba aquí en la calle, estaba de aquí abajo, en la calle Estudios, en una casa en la que hace unos años el ayuntamiento colocó una placa, dice, en esta casa vivió Antonio Machado. Allí había un bar que era el bar Burgalés, y ahí estuvo muchísimos años la sede del Numancia, y ahí, entonces el Numancia jugaba en el San Andrés, era un campo de tierra, y ahí era el lugar de encuentro de los futbolistas, era precisamente ahí en el bar Burgalés. Y los chicos, y no tan chicos, pues tendría yo a lo mejor 13 o 14 años, acudíamos ahí, incluso en Numancia jugando en segunda división. Yo recuerdo partidos perfectos de Numancia de la segunda división de las temporadas 48, 49-50 y 50-51. Veníamos ahí los chicos y subíamos con los futbolistas que subían andando hacia el campo de fútbol y de esa manera entrábamos gratis en el campo. Y veíamos el fútbol gratis. Ángel, en el Burgo, ¿qué recuerdos tenéis que nos puedas contar? Lo primero, agradeceros a todos vosotros el haberme invitado, por lo cual es muy plácida la invitación a estar entre todos la gente del fútbol. Y luego recuerdos, pues que cuando yo entré al equipo, o sea, como presidente, fui como a escuchar Di los años, Ángel. ¿Cuántos años? Di los años. en el 74-75. Esa fue tu primera temporada como presidente. Esa fue la primera temporada y la cual, pues, he tenido cosas muy buenas y cosas también muy malas, ¿eh? Pero me quedo con lo bueno, desecho lo malo y es muy importante es mejor estar con la gente del fútbol que estar en los bares emborrachándote.
Bien, esa es una buena enseñanza en estos años. Perdón, quería hacer una pequeña observación, además lo comentaba con Ángel hace un momento. Yo tengo un recuerdo especial, Ángel se va a acordar, Ángel Muñoz se va a acordar, y el otro era el protagonista, en un partido de la Liga Provincial, no sé qué categoría entonces sería, segunda regional, que se jugaba en el Burgo de Osma. Se dependían todavía de la Federación Aragonesa, estábamos hablando de los finales de los 60, primeros 70. El Usama todavía no tenía campo, no se había construido el ayuntamiento. Estaba haciendo campo. Sí, me parece que lo inaugurasteis. Jugamos en el seminario. Efectivamente, en los 70, primeros 70. Y se jugaba en el seminario. Y entonces, pues, por una serie de circunstancias, decisiones arbitrales, se montó ahí una tangana enorme, enorme. Jugaban el Covaleda y el Uxama. Y de tal manera que Ángel, con muy buen criterio, no voy a entrar en los detalles de las expulsiones, de los incidentes, ni muchísimo menos, pero con muy buen criterio aguantó hasta el descanso. Se retiraron los jugadores en el descanso y el público estaba esperando allí, lógicamente, y el partido no se volvió a reanudar. Y la gente esperando a Ángel, y Ángel lo había sacado la Guardia Civil por la puerta principal del seminario. Por la puerta de una sotana. Por la puerta principal del seminario. Por una sotana. Vamos a ver, yo tampoco no estaba. Pero yo sí, en aquel partido yo sí estuve y por Estaba eso... en el partido, pero no como presidente. Ah, no, ya, eso ya. Y hablando de campos y en relación al documental que vamos a ver después, ¿qué campos guardáis en la memoria que ya no estén en uso en la provincia de Soria? ¿O qué campos, a lo mejor tú, Ángel, en los primeros que empezaste a pitar, cuáles os guardan ese recuerdo? Yo que llevo ya 56 años vinculado al fútbol, pues mi primer partido fue, pues había un amigo de un tío mío que trabajaba en una tienda y me dijo, voy a ir el domingo a arbitrar a Olvega, al Revilla con no sé quién era el otro. Y dice, si quieres venir, si quieres, me ayudas de línea, porque a mí ya me gustaba mucho el fútbol, y me dice, me ayudas de línea y luego te invito a merendar. Que por cierto, como mi pueblo está a 10 kilómetros de Olvega, al final lo invité yo a merendar en mi casa. Pero bueno, y allá se jugaba en unos huertos que había como 1 kilómetro de Olvega, saliendo hacia Ágreda, que aquello era, pues eso es, lo que peor he visto yo de campo de fútbol. Eso y otro que os voy a contar, que está muy cerca, Ángel, había en la Rasa, había un campo que salía, si corrías la banda, salía un perro, porque había una nave y estaba un perro atado al lado, y salía el perro con la cadena justo hasta la raya. Pero claro, tú ibas para allá y en cuanto oías al perro te metías para adentro, pero vamos. Y otro curioso era el campo de Navaleno, que estaba cuesta abajo. Dos anécdotas. Cuesta abajo, con un árbol que estaba en una orilla y se metían todas las ramas en el árbol, y que una vez, un Jueves Santo, hubo que parar la procesión porque pasaba la procesión a la hora del partido, y tuvimos que parar porque la procesión siguió, no pidieron permiso a nadie, ellos para adelante, y tuvimos que parar y esperar para que se pasase la procesión. Impresionante. Hombre, los que somos mayores o acumulamos juventud, como decía un antiguo director, de aquí Celestino Monge, Luis Martínez, Luisito, sabe de quién estoy hablando, pues añoramos mucho el viejo San Andrés. El viejo San Andrés, donde el Numancia escribió las primeras páginas brillantes de su historia, las escribió allí. Había sido fundado en 1945, refundado, mejor dicho, en 1945, y en 1949 ascendía a segunda división. Es decir, pasaba de un fútbol prácticamente amateur al fútbol profesional. Entonces no había segunda B ni segunda esta historia. Y es una pena que el campo de San Andrés, sobre todo, aparte de que no tiene absolutamente nada que ver con el de entonces, quedan, no obstante,
las tapias que lo circundan, sí, las tapias que lo circundan son originales, y el frontis del juego de pelota también es original, aparte de que está revestido y está reformado. Sobre todo, lo que más echan en falta, o echamos en falta los sorianos, pues es la fachada principal, la puerta de entrada, que era única. La retiraron entonces, pues por circunstancias que no vienen al caso, cuando lo remodeló el ayuntamiento, que yo creo, y aprovecho que está aquí el concejal Javier Antón para decirlo, que fue uno de los mayores errores, o uno de los errores graves que cometió el ayuntamiento. Cuando llegue ya estaba quitado, ¿eh? Pues entonces es igual. ¿Cómo fue tu llegada a Soria, Culebras? Pues estábamos en Toledo, ya habíamos salido de casa, ¿no? Yo creo que la historia de un jugador más, ¿no? Que deja a su familia, sus amigos, su hogar por buscar yo no te voy a decir un sueño, era más un deseo, ¿no? Y luego ya pues se tiene que dar una serie de circunstancias para que al final se pueda seguir creciendo en categorías, pero sobre todo lo que tú puedas controlar, hay cosas que no puedes controlar, y entonces tenía muy claro que es un poco lo que intentamos hacer ahora con los chicos de la selección, ¿no? Todo lo que esté en su control, que lo sepan cuidar, que lo sepan mimar, porque la competencia es feroz. Hay un chico que no viene a la selección, viene otro, lo hace mejor. Entonces tenía muy claro que no me iba a reprochar nunca nada si la cosa no iba bien, ¿no? Pues los he intentado y ya está. Pero bueno, sin ser un chico talentoso, siempre lo he dicho, no es una humildad gratuita, sino lo digo sinceramente, fue más la constancia de mi rendimiento y intentar rodearme de gente que sí me aportaba cosas, ¿no? Aquí en Soria he conocido gente que me ha aportado mucho, siempre hablo de Pachi Bey, del fisio, que más que un fisio es gente que te aporta muchísimas cosas y son complementos muy buenos para aquella gente que no tiene un talento real, pues que te sepa aportar cosas. Y la llegada aquí, pues fue un poco muy solitaria y no participaba en nada, o sea, nada. Pero siempre que iba a entrenar con muchísima ilusión. Y acabé jugando solo 5 partidos en Primera División, que fueron los que me dieron el poder renovar aquí, así en esta ciudad. Y bueno, pues el producto de todo es tener mi familia que está aquí y que luego pues el fútbol me ha acompañado hasta el año pasado, que acabé jugando en Tarracuende con 43 años. Muy, muy feliz de todo lo conseguido, y que ahora tenemos la gran suerte de seguir trabajando con gente joven, con gente soñadora, y que nos sensibiliza mucho de que hasta el día de hoy son 100 años lo que se celebra en esta federación, ¿no? Pues queremos que sean otros 100 más. Tenemos que cuidar mucho de la gente joven. Tenemos que crear iniciativas para que sigan queriendo esta profesión. Me preocupa muchísimo que haya chicos que no quieran jugar en red preferente porque el viaje es largo y quieran jugar en una categoría inferior, con todos los respetos por una provincial. Yo creo que tenemos que darle esa voz a esos jugadores, ya que vengo un concepto de jugador, para saber qué tipo de posibilidades se puede hacer para seguir con esta llama siga viva, ¿no? Yo creo que el fútbol es un vehículo muy importante para muchas personas, y tenemos que seguir cuidando de este mundo que es tan bonito. De un futbolista a otro futbolista, Víctor, porque también lo sigue siendo. Te tengo que preguntar por aquella Copa de Regiones de UEFA, ¿qué recuerdos tienes? Bueno, pues yo, es una cara un poco diferente a la de Cule, porque Cule ha tenido la suerte de llegar, que no todos llegamos, y bueno, yo he sido jugador toda una vida de tercera, de lo cual también me siento súper orgulloso y afortunado de disfrutar del fútbol. Estoy totalmente de acuerdo que el fútbol es un aspecto fundamental en nuestra sociedad y el cual hay que potenciar y trabajar, porque son muchos los valores los que conseguimos con ellos. Y bueno, y esa experiencia que me comentas de poder jugar con la selección, en este caso era la selección amateur, pero era la selección de jugadores de tercera división de Castilla y León, pues fue una experiencia en la que por unas semanas nos sentimos profesionales y pudimos representar a nuestra selección, conocer mucho mejor esta federación que es fabulosa, porque hacéis un trabajo que es fundamental para que siga habiendo fútbol, y sin vosotros esto no pudiera
funcionar y bueno, yo es un recuerdo que por suerte voy a tener toda la vida y bueno, y una experiencia que, pues, que me llevaré cuando los tiempos terminen la tumba, así que bueno, no tan sentimental, pero bueno, lo recuerdo con mucho cariño. ¿Cómo resumirías, Víctor, la experiencia de la Copa de hace unos meses? Pues Con el traslado a Almazán, Soria, Almazán, la vivencia. Pues el Es paso difícil de resumir, pero el bueno. paso a pasar de jugador de fútbol a tener que dirigir un club, a tener que estar con una responsabilidad pues muy grande, pues para mí fue 20 días de locura. Fui padre el día 23, el día 24 pues nació mi hija. Bueno, el día 23 fui padre, el 24, perdón, el 24 nos dijeron que fue el sorteo y salió el Atlético de Madrid y desde ese día no paró de sonar el teléfono hasta que terminó el partido. Mi mujer tuvo mucha paciencia porque le tocó estar con las dos y bueno, y pues trasladarnos a Soria, tener que hablar con el Numancia para que nos pusiera el campo, cosa que se lo agradecemos mucho porque nos puso todas las facilidades para que se pudiera celebrar en Soria y luego la gente respondió muy bien, respondieron muy bien la gente de Almazán, respondió muy bien la gente de la provincia y fue un día de fiesta para la Sociedad Deportiva Almazán, fue un día de fiesta para el fútbol humilde, para el fútbol de Soria y bueno, y un día de recuerdo para todos, algo que me hubiera encantado vivir como futbolista, pero creo que lo disfruté mucho como aficionado al Almazán y en este caso como presidente. Ángel, los partidos de verano entre Numancia y el Atlético de Madrid también son una fiesta, Es una fiesta que se vive cada año en el pueblo. Porque nos toca la lotería relativamente. ¿Sí? Y si no fuera por eso, pues andaríamos bastante difícil para podernos mantener. A pesar de que organizativamente también es complicado. Es bastante complicado. Lo que pasa que la gente que es el vicepresidente, el secretario, tesorero, ya trabaja más que yo soy más mayor y estoy más cansado. Pero bueno, son unos fenómenos y tenemos que agradecer tanto a Numancia como a Atlético de Madrid pues, que sigan viniendo. Sí, puede ser. ¿Es más difícil para ti ser presidente ahora que hace unos años? Y no lo digo por la edad, como has dicho, sino por a lo mejor el fútbol en el Burgo es más difícil en la provincia. Bueno, el problema es que los niños con 4 años hasta que tienen 16, pues aún los va llevando bien. Cuando tienen 17 o 18, la mayoría se van a estudiar y después de haberte gastado un dinerito, pues no tienes jugadores. Por lo menos nosotros. Has hablado antes, Luis, de la Copa. ¿Dónde estabais en ese partido de Copa del Numancia? ¿En el campo? ¿Dónde estabais? Del Numancia. En el 96. Sí. Pues yo estaba viendo el partido porque estaba de delegado de la federación. Estaba, además, el primer gol lo metieron cuando yo todavía no lo vi, porque cuando salieron al campo y ya dio la orden el árbitro de empezar, pues yo me subí hacia arriba y marcó muy pronto y entonces, bueno, pues eso fue una locura. Yo estaba al lado de un marichalar y me llamó la atención lo forofo que era, cómo se ponía en aquel momento. Dije, madre mía, ¿cómo se pone el artista? Porque Eso dicen. es verdad, era un forofo que para qué. Y tengo un gran recuerdo porque, como sabes, en la exposición está el balón que se jugó el partido y que me lo dio el árbitro del partido, López Nieto, ¿sabes? Y te voy a contar una anécdota con ese árbitro, muy curiosa. ¿Os acordáis? Todos los de Soria saben lo que era el Tú y Yo y lo que era Isidora, que era la dueña del Tú y Yo y tal. Bueno, pues yo los llevé a cenar, el día que vinieron me los llevé a cenar al Tú y Yo. Y claro, la preocupación de ellos era que como el partido terminaba después y tenían que irse a Madrid, a ver dónde cenaban. No os preocupéis, hijos míos, y acordaros que decía esas palabras, hijos míos, no os preocupéis, que tendréis la cena. ¿Qué os creéis que les puso para cenar? Les preparó una hogaza de pan
llena de lomos, chorizos y de todo. Y cuando pararon, antes de llegar a Guadalajara, se pararon en un esto, les había metido una botella de vino y tal. Y dicen, pero ¿qué es esto? Si sale por aquí, salen unos bigotes, tiran y eran langostinos que les había puesto también aquella mujer tiene un recuerdo inolvidable, López Nieto, de aquella cena. Yo estaba en el campo y vi el partido. Además recuerdo, se hizo una revista, la revistilla El Numancia, la actualidad numantina, la recuerdo perfectamente, que yo creo que ha sido la publicación periódica de más tirada que ha habido en la provincia de Soria. Se tiraron 12.000 ejemplares de aquella revista, de aquel programa. Y fue desde luego pues una fecha absolutamente inolvidable, comparable pues, a la del ascenso a Segunda División, un par de años después, y por supuesto al primer ascenso a Primera División. Lo del 1 de febrero, que era un día de perros, hizo un día de perros, pero auténticamente malo, de agua-nieve, frío. Sin embargo, el estadio, yo creo que ni se sabe el público que entró al estadio. Además, hay una circunstancia muy curiosa, y es que se colocaron evidentemente un graderío supletorio, y me consta, y tengo documentación y por eso lo digo, si no, no lo diría, me consta que unas horas antes de celebrarse el partido estaba todavía en el aire, porque en el ayuntamiento no había nadie que quisiera firmar el certificado de seguridad de la instalación. El alcalde, para los de Soria, la capital lo sabrán, Javier Jiménez Vivar, el Jajidi, vamos, para entendernos. Y al final firmó el alcalde y el partido se pudo celebrar porque insisto, tengo el documento y yo en mi archivo personal le conminaron a que o presentaban autorización o si no, para jugar el partido el campo se tenía que restituir a lo que era habitualmente. La federación sí que había dado el visto bueno para que se jugara, porque me habían encargado a mí precisamente de que fuese a inspeccionar cómo estaba aquí y la seguridad que tenía, pero era el seguro de responsabilidad. Era un certificado de seguridad de las instalaciones. Sí. Deportivamente no había ningún inconveniente. El Numancia hizo a todo meter, Luis lo sabe mejor que yo, o por lo menos también. Se hicieron unas obras de remodelación, se alicataron los vestuarios, etcétera. Hubo que habilitar una sala de prensa, porque hasta entonces, bueno, Notina ya daba alguna. Y hubo que hacer, en muy pocos días, en 15 o 20 días, hubo que hacer una serie de reformas urgentes en el estadio. Pero unas horas antes de celebrarse el partido, peligraba todavía su celebración, porque, insisto, yo tengo una copia del telegrama del fax, entonces, que mandó la federación, requiriendo al Numancia a que presentase el certificado de seguridad de las instalaciones, o de lo contrario, el campo tenía que restituirse a su originalidad. Víctor, ¿tú te acuerdas? Eras joven, pero yo me acuerdo que tenía 15 años y me acuerdo de ese momento de ver en televisión. Yo me acuerdo también que precisamente yo tenía 10 años y venía justo de un viaje de la nieve con el colegio y lo vi en la tele y bueno, pues lo disfruté y lo viví como un aficionado más. También recuerdo la vuelta, lógicamente, creo que era el Día de los Enamorados, si me suena, y también tengo un recuerdo bien bonito de ese día. Y el cambio de la Federación Aragonesa a la Federación de Castilla y León, eso para los dos ángeles, ¿cómo fue aquello? Eso ya por curiosidad profesional. Hasta el año 1967, en Soria no hubo más que un club federado que era el Numancia. El Numancia se había fundado en 1922, pero tras la guerra civil se había disuelto. Fue un ilustre soriano, bienvenido Calvo, lo comentaba antes con Ángel, conoce, que fue el último presidente. El gobierno, administración de Franco, pretendió poner en orden el régimen de asociaciones, el registro de asociaciones, mejor dicho, y le envió un oficio, eso está publicado, un oficio al último presidente conocido del Numancia para que dijera si el Numancia tenía o no tenía actividad. Aquel hombre dijo que no.
creo que no tiene actividad, y entonces el Numancia lo disolvieron. Y volvieron el Numancia a refundarlo en 1945. Pues desde 1945 hasta 1967 no hubo en la provincia de Soria más que un club federado, que fue el Numancia. Es cierto que en los años 50 y pocos, 52, 53, hubo aquí un club, el Alto Duero, un equipo del Frente de Juventudes, una sociedad polideportiva que se fundó para paliar en la medida de lo posible la carencia de fútbol amateur, de la cantera en Soria, que no había. El Numancia había pasado, como decía, he dicho hace un rato, había pasado en muy pocos años de la nada al fútbol profesional, y entonces en aquellos años andaba el Numancia empeñado embarcado en el fútbol profesional. Estuvo, ya digo, 2 o 3 años, llegó a jugar la competición federada en Aragón, me parece que era primera regional, entonces no había ni primera preferente, ni la segunda B, ni todas estas historias, pero el único club que tuvo pervivencia fue el año 1967. En 1967 sí, fue cuando se jugó el primer campeonato provincial, que además organizó Educación y Descanso, un organismo de los sindicatos verticales, que lo promovió la federación, pero no llegó a tener oficialidad porque no había árbitros colegiados en Soria. Y al año siguiente sí, al año siguiente, ya un poco más organizado, salieron las primeras promociones de árbitros, los clubes tuvieron licencia y empezaron a jugar en una competición federada ya, en tercera regional, empezaron a ascender. Fue cuando surgieron el Almazán, que se fundó precisamente en 1967, y el USAMA. El USAMA, que se había fundado en 1924, había jugado partidos pues como el Almazán y los del Rollo y el Bisonte y el Ágreda, etcétera, pero no eran competiciones federadas. Y ese fue el punto de inflexión del fútbol. Es verdad que tuvieron que pasar 20 años para que la provincia de Soria y el fútbol de Soria pasara de la Federación Aragonesa a la Federación Castellano-Leonesa. Quiero recordar que fue en 1986-87 cuando la Junta aprobó la ley de federaciones, y entonces, al estar ya organizadas las federaciones, el Numancia, con el Uxama y con el Almazán, empezaron a jugar en tercera división, en el grupo octavo. El Numancia jugó 2 temporadas en la segunda división ya, en el grupo castellano-leonés, y la segunda de las 2 temporadas, y por ahí andaba Toño, que se acordará, fue cuando el equipo ascendió a segunda B. Y entonces sí, empezaron ya a organizarse competiciones provinciales, campeonatos juveniles, etcétera, y sobre todo el fútbol modesto, pudiéramos decir, pues empezó a adquirir carta de naturaleza y a ser tenido en cuenta. Pero hasta entonces únicamente el único club, el Numancia, salvo ese breve paréntesis del Alto Duero, que jugaba, ya digo, en primera regional, pero siempre con Aragón. ¿Qué recuerdos tienes tú de ese cambio? Bueno, yo ese cambio como árbitro a mí prácticamente pues no me afectó para nada. Lo únicamente pues que teníamos que tramitar todo a través del comité de árbitros el comité entonces de Castilla y León. Para nosotros no era ningún problema. Yo de hecho ya estaba yo creo que estaría yo no he arbitrado en segunda división ni en segunda B en Castilla y León nunca, o sea que yo estaba en Aragón en primera, cuando eso, entonces para mí no supuso prácticamente nada porque yo dependía del Comité Nacional de Árbitros. Para los árbitros que había en Soria, pues sí, que empezaron de tener que ir a los pueblecillos pequeños que había por aquí cerca, que nos mandaban cerca de Tarazona y de Calatayud, pues tenían que hacer desplazamientos, lógicamente, mucho mayores con los problemas que supone eso de malas carreteras y toda esa historia. Entonces, ya digo, yo creo que... Ya estabas tú en primera división. Sí, ya estaba yo en primera división, efectivamente. Entonces, por eso a mí prácticamente no me afectó para nada.
Lo que sí es que aquí en Soria, aprovecho para decirlo, pues también como pues, arrimando el asco a mi sardina, ¿no? Aquí en Soria capital, el segundo club después del Numancia, de lo que estamos hablando, el segundo club que existió, así que ahora tiene fútbol, es el San José, pero el equipo de fútbol que fuese equipo de fútbol es precisamente el Calasanz, que se fundó en 1987, que tiene ya 30 y tantos años. Hablando de, y a lo mejor va un poco para ti, Luis, hablando de clubes, a mí me parece que el fútbol de la provincia es un poco fútbol milagro, ¿no? Porque si pensamos en el Almazán, en el Usama, en el Norma, que tenemos aquí a Pachi, que han estado tantas temporadas en tercera división, ¿no os parece que es un... Y que el Norma llegó a disputar una fase de ascenso a segunda vez. ¿No os parece que es un poco milagro ese fútbol provincial? Los que mejor te lo pueden contestar son ellos, porque claro, es que en poblaciones que son todas menores de 5.000 habitantes, ya es complicado por sí tener un fútbol base y un fútbol de cantera, que se está trabajando y existe. En Almazán, en el Mundo de Osma, Soria Capital da para más, porque tenemos una buena estructura en el Calasanz, una buena estructura en el San José, una buena estructura en el Numancia, una buena estructura ya en Golmayo Camaretas, que no deja de ser al FUT de Soria. Se está trabajando bien con los niños. Llegan las dificultades con los 16, 17, 18 años que comentaba Ángel hace un rato, pero es cierto que en las localidades sorianas es un milagro. O sea, es un milagro en el Burgo, es un milagro en Almazán, es un milagro, pero es un milagro en Vinuesa, es un milagro en Covalera, es un milagro en San Leonardo. En San Pedro Manrique. Cuidado. En Langa. El año pasado que la competición provincial, el fútbol provincial de Soria, hubiera una liga de 18 equipos, es una gozada y es una locura. O sea, porque son pueblos, hay pueblos que en invierno no tienen 500 habitantes y tienen un equipito jugando en la provincial. Por ejemplo, en Langa va primero en la provincial. Sí, va primero. La gente de Aranda. Claro, se nutren de Aranda de Duero. Y luego, por ejemplo, nosotros, tienes todas las categorías, hasta un equipo femenino. O sea, de chicas. No sé, cuando tengan 15 o 16 o 17, pues si van a estudiar, habrá que ir renovando con otras más jóvenes. Pero quiero decirte que son unos gastos que estáis invirtiendo en fútbol y en deporte, pero luego no se reflejan en primer equipo. No les sacas provecho, pero tendrá que ser así. Primero son los estudios y después el fútbol, ¿no? Lo que está difícil porque la gente prefiere, igual que he dicho antes, pues en vez de jugar en regional, jugar en provincial, por no viajar. Y por no entrenar, en vez de 4 días, entrenar 1. Es complicado en todos los lados, Ángel. Por ir terminando, ¿qué le pedís al fútbol soriano? ¿O dónde os gustaría ver al fútbol soriano? No penséis solo en lo que hablamos en el fútbol de la capital, sino ¿qué soñáis para el fútbol de Soria? Pues es mucho soñar. Subir más arriba de lo que están los equipos, yo creo que es soñar mucho, ¿eh? Por supuesto, pues lo mejor sería que el Numancia estuviera en primera, ¿eh? Vamos a ver si con el tiempo volvemos otra vez allá donde estuvimos. Y luego, con respecto a los demás equipos, como te digo, es muy difícil, porque tener un equipo en tercera división como el Almazán y luego todos los demás en preferente, que el año pasado estábamos 6 o 7 equipos estábamos de Soria en preferente. Estamos hablando de 32 equipos de toda Castilla y León, había 7 de Soria. Es muy difícil, únicamente subir un poquito más arriba en la medida de lo que se pueda. Pero yo creo que lo que hay que pedirle nosotros al fútbol, aquí como club, yo le pido instalaciones. Ahora que está el ayuntamiento ahí, pues yo creo que tienen un proyecto ahora en mente que puede salir adelante, ojalá sea así, pero lo que hace falta es más instalaciones, porque hay que darse cuenta que niños del fútbol
hay más, con camaretas y todo, cerca de 1.200 licencias, que se dice pronto para una capital como Soria. Y entonces, campos de fútbol hay lo que hay. El Calasanz tiene 21 equipos y está en un campo, el San José tiene 20 equipos y está en un campo y luego tiene dos, uno para las chicas y otro para el mayor. El otro, el Camaretas, tiene que irse a jugar a la Ciudad Deportiva del Numancia. Yo creo que hay que apostar por hacer más instalaciones. Cule, ¿qué le pides al fútbol soriano como parte de él? ¿Qué te sientes? Que estemos como hasta ahora. Me gustaría ser más optimista en este sentido, ¿no? De que los chicos sigan haciendo deporte en general, pero específicamente venimos a hablar de fútbol, ¿no? Yo sí que pediría que los chicos que van a entrenar a diario, que cuando termine ese entrenamiento se vayan felices a casa. Yo creo que ahí hay que exigir claramente, que aquellas personas que les tutelan, que les entrenan, que les dirigen, está claro que les exijan, pero también tienen que enseñarles a manejar todos sus contextos, ¿no? Que se queden con las ganas de querer volver otra vez a entrenar al día siguiente, ¿no? Yo discrepo en algunas situaciones de algunas categorías donde creo que se entrena demasiado. Levines, 3 o 4 días. Los chicos también tienen que jugar en la calle, tienen que hacer otros deportes, porque los queremos profesionalizar demasiado pronto. Y lo que hay que optimizar más, esos 2 o 3 entrenamientos a lo sumo, y que vayan con una alegría tremenda a los partidos. Y realmente, muchas veces comentamos el tema de formar, de que, sobre todo, formación. Pero es verdad que cuando llega el partido nos olvidamos de algunos chavales que a lo mejor por su talento pues no es igual que el de al lado, pero necesitan participar, necesitan sentirse útiles. Y yo creo que eso es el futuro del fútbol provincial, territorial y nacional. Ya tendrán tiempo, la mayoría de ellos, para que se les exija más cuando ya tengan una cierta madurez. Pero a estas edades tan tempranas tenemos que hacerles ver y le tenemos que hacer sentir que quieren este deporte, que se sientan felices, que no se sientan evaluados constantemente con exigencias desmedidas por parte de esos técnicos, de esos directivos y por supuesto de la propia afición, porque estamos viendo ejemplos que no nos gustan ni un pelo y que no somos capaces de erradicar. Y yo creo que en las propias federaciones tenemos un papel importante para seguir trabajando, para seguir insistiendo. Es complicado llegar a todo el mundo, pero desde nuestro ámbito creo que debemos de seguir trabajando para que un partido de fútbol, un entrenamiento, siga siendo una fiesta. Pues con ese mensaje nos quedamos. Tenemos aquí al presi y al delegado provincial, os vamos a dar un aplauso. Un recuerdo de este centenario a las personas, a vosotros que nos habéis ayudado, bueno, pues a hacer esta mesa redonda, este encuentro que quedará para la historia en el canal de YouTube de la Federación. Quiero que me lo dé Pachi. Es una foto, espera, que se haga una foto para la historia. Una foto para la historia. Muchas gracias. Dale un beso. Poneros todos juntos. Espera, vamos a hacer una foto cuando termine. Foto familiar. Esta luego la ponemos en la siguiente exposición. Dentro de 50 años. Vale, saludando. Cuento Marcelino con ellos. Una foto. Pachi, poneros. Sí, ahora puedo ir. Ponte ahí, Pachi, venga. Lo voy a hacer, ¿no? Luis, baja el móvil. Perdón.